Buenas, colegas, un gusto estar aquí con ustedes y en cierta forma poder compartir algo de las experiencias que hemos tenido en relación a proyectos referidos principalmente a cambio de fajas, ¿ya? En esta ocasión, la verdad que no vamos a hablar mucho de tecnología, si bien es cierto, son tremendamente esenciales para los procesos de transporte mineral hoy en día, y trituración sin duda, sino que ni tampoco vamos a hablar también de casos exitosos de cambio de faja transportadora, sino que más bien nuestra presentación está orientada al servicio propiamente tal y a cómo nosotros como, como empresa hoy en día de lo que hacemos y como ejecutivos vemos de una u otra manera que hay una deuda en cuanto a lo que es el servicio propiamente tal en todos los aspectos de esto. Entonces vamos a hacer un barrido principalmente desde la planificación y programación misma hasta algunos aprendizajes y también enseñanzas que nos ha dejado, digamos, algunos incidentes, por así decirlo, que hemos tenido en lo que son las fajas transportadoras. ¿Ya? Dentro de los conceptos principales que vamos a abordar en esta presentación, nuestro foco principal se centra en dos puntos principales que son la planificación y programación. Y ahí es donde está la gran interrogante que hoy en día nos planteamos. ¿Qué tan bien lo hacemos? Si realmente lo hacemos bien, con una mirada objetiva, con una mirada crítica y con una mirada en el sentido de aprendizaje de las experiencias vividas en cambios de Overland y de FAG, ¿ya? ¿Qué tan bien lo hacemos? Entonces, sin duda hay una diferencia no menor entre lo que significa hoy en día lo que es planificación y programación, ¿ya? Concepto, principalmente, y ahí es importante que entendamos que de una u otra manera la planificación es más bien macro, más bien general, y así nos pasa, digamos, en todo proyecto que tenemos de cambio de Overland, generalmente la planificación viene con algunos puntos definidos eh, y muy acotados, pero no hay un desglose, no hay un despliegue de actividades que traspase a lo que es programación, ¿ya? Entonces, entendiendo esos conceptos, al final aquí está esquematizado en estas láminas y en estos dibujos, cómo de una u otra manera dentro de lo que es la planificación planteamos una idea. Esa es una idea, por ejemplo, que queremos un balancín de esa forma puesto. ¿Qué es lo que pedimos al final? Porque a veces no siempre el cliente tiene claridad absoluta, tiene la idea, tiene el sueño, pero tal vez no lo sepa desplegar a ingeniería o a las otras unidades de apoyo. Entonces al final salimos pidiendo otra cosa. Y entonces aquí en la lámina de al lado, dibujo al lado, está lo pedido y finalmente lo planificado sale una cosa totalmente distinta a lo que al principio era nuestro objetivo, nuestro deseo, ¿ya? Pasando a la otra lámina. Ahora ya entramos a lo que es y desplegamos aquí los conceptos de lo que es la programación, ¿ya? Y la programación sin duda es micro, es micro. Y bien es cierto, en la industria generalmente minera o los programas de mantenimiento que nos vemos enfrentados regularmente ya en lo que es trituración y transporte mineral y fajas precisamente, abordamos más bien desde el aspecto de planificación, ¿no? A pesar de, es la experiencia un poco de lo que hemos vivido aquí en el país, en Chile principalmente, a pesar de que hay algunos colegas que me contrarrestan mucho, indicando que sí se programa en detalle, pero lo que es el rubro propiamente tal de lo que es el mantenimiento
y cambios o proyectos referidos a cambios de Overland, la programación existe en un nivel, yo diría que no supera el 50%. Entonces, sin duda, cuando damos espacio a no tener el control o la programación detallada de todas las actividades que van a entrar en un cambio de Overland, sin duda damos mucho espacio a lo que es un incidente, a lo que es una falla en la calidad y lo que es sin duda el efecto que genera en el negocio entregar trabajo de manera inoportuna, con desfases en tiempo, etc. ¿Ya? Entonces, haciendo el recorrido con las mismas láminas que veníamos recién indicando, cuando llega el proyecto de ingeniería, claro, ingeniería nos hace, disculpe, ingeniería nos hace una idea totalmente distinta, que no siempre está conectada con la operación ni con la mantenibilidad. Entonces, ingeniería diseña, digamos, el balancín de esta manera, ¿ya? Cuando queremos revisar la documentación que está acá al lado, no tenemos nada. Al final no es nada, no están los planos, no están los instructivos, no están los procedimientos. Este es un poco como el ciclo de vida prácticamente de un proyecto cuando nos vemos enfrentados, cuando no tenemos bien abordado lo que es principalmente la planificación y la programación. Los plazos cambian los periodos estivales, nuevamente llega otra temporada y los plazos siguen avanzando y el proyecto sigue, digamos, ahí avanzando el tiempo sin concretarse. Presupuestos, se nos acaban los presupuestos, siempre estamos cortos, ¿ya? Y finalmente el proyecto de una u otra manera entra en una etapa de riesgo, que sin duda viene a ser una amenaza para un cliente que podamos tener y donde las obras y sus correas transportadoras son la columna vertebral de su proceso productivo. La programación, y lo tenemos que entender así, es el entregable de la fase de planificación de un proyecto. La programación es lo esencial, es lo esencial. Y todo plan de mantenimiento, todo proyecto referido a un cambio de overland, y lo mismo lo que tenga relación con lo que es la trituración principalmente, todo eso requiere de programación más que planificación. La planificación es muy genérica, pero la programación es detallada. En el 2022, el cambio de faja ya no solo tiene que abordarse como un tema que es solo de mantenimiento y que es simple de poder hacerlo. Aquí tiene que haber una exigencia por parte también del mandante, en cierta forma, en cuanto a la exigencia, en cuanto a la calidad del servicio. No solamente ya ellos están mirando eh, cómo hacemos el trabajo, sino que la forma de hacerlo. Entonces, sin duda, ahora las miradas son distintas. Finalmente, el proyecto, continuando con los dibujos, acá el esquema, al final se nos entrega esto. Se subieron los costos al cliente y al final lo que era un simple balancín se termina cobrando como una montaña rusa. Y al final venimos a contar, o contamos en un congreso como este, digamos que hicimos un balancín ya de la manera más espectacular y generalmente venimos a mostrar casos de éxito, que no es nuestra mirada hoy en día, sino que más bien volver digamos, a lo que es la etapa de servicio principalmente, de ver de cómo una u otra manera transparentamos, tomamos los aprendizajes de todos los trabajos realizados, pero los materializamos. Entonces, ese es un poco el objetivo y donde queremos de una u otra manera centrarnos y ponemos mucho énfasis nosotros como empresa hoy en día en Chile porque vivimos el servicio desde la mirada del cliente, ¿eh? Esperando servicios de un estándar que de una u otra manera siempre nos queda la sensación de que se podía hacer más. En todas las variables de lo que significa un proyecto
de la envergadura de lo que significa un cambio de una obra, desde los aspectos de seguridad, los aspectos de calidad, los aspectos de recursos humanos, etcétera. Todas las variables que de una u otra manera son tan incidentes en un proyecto tan crítico, digamos, como es el cambio de estas overland, sin duda son cosas que uno siente que hay espacios de mejoras, que hay espacios de aprendizaje que generalmente no se abordan de la manera como uno quisiera. ¿Ya? Entonces, siempre dentro de los conceptos que mencionamos acá y de la ejecución misma, es importante que ya los cambios de obra se aborden como proyecto. Se aborden como proyecto, como una actividad que es altamente crítica. ¿Mm? Porque generalmente, siempre siendo transparente y objetivo, siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de mejora y siempre pasan unos que otros incidentes que es bueno que los vamos a revisar algunos de casos reales, pero sin profundizar mucho en ello, pero son situaciones que nos vemos enfrentados y que es importante también tomar los aprendizajes y, y llevarlos a la práctica. Entonces, dentro de lo que es la ejecución, importante sin duda la competencia del equipo. Seguimiento control es una herramienta tremendamente esencial para lo que significa un proyecto de este tipo, no solamente en lo que es la ejecución. Estos proyectos se dividen generalmente entre lo que es preparativos y ejecución. Pero un proyecto de este tipo requiere por lo menos unos 5 o 6 meses de preparativo para abordar, digamos, todos los puntos necesarios para asegurar que la ejecución se haga en el tiempo establecido y en los estándares establecidos. Vamos a ir ahora a algunos casos reales de situaciones vividas y que de una u otra manera nos muestran que el sistema o que este proyecto eh, tiene un alto nivel de criticidad y un alto nivel de exposición a riesgo. ¿Ya? Por eso, nuestro foco fundamental es abordar estos proyectos desde la programación. Desde la programación y solamente tomar la planificación como un referente, y es importante que ese concepto al final quede bien internalizado y más podamos hablar de programación que de planificación. ¿Mm? Porque al final siempre se dice, no, si estaba planificado. La planificación es muy macro, la programación no. Casos reales, por ejemplo, de algunos incidentes que hemos tenido. Tenemos acá, por ejemplo, el esquema de arriba, en una minera subterránea. Aquí está ingresando 6.000 metros de una correa, de una faja, una ST7008. Está entrando en una inclinación de prácticamente 90 grados, con un polín de quiebre. ¿Ya? La tensión, la tensión que desarrolla este polín, ¿ya? Este polín, en el momento que se empieza a ingresar cinta nueva, agua abajo, es enorme. Es enorme, entonces son tensiones que bien es cierto, ingeniería las tiene definidas, pero efectos del desalineamiento o efectos incluso del sistema mismo de estructura, ocasiona que esta tensión termine cediendo toda esta estructura, la base de esta estructura y también la tapa de descanso de los polines de quiebre. ¿Mm? La tapa de descanso de uno de estos polines de quiebre, por efecto de la tensión, saltó aproximadamente unos 15, 20 metros más o menos. Hablemos de una masa de aproximadamente unos 40, 50 kilos. Entonces, son incidentes, digamos, de una energía enorme involucrada en esto. Entonces, ¿qué es lo que falla acá cuando nosotros empezamos a analizar a este incidente? ¿Qué es lo que falló? Curiosamente falló la ingeniería. Falló la ingeniería en cuanto a los cálculos y las dimensiones
del polín de quiebre. Sin duda que de una u otra manera estamos siempre vinculados al cambio de correas transportadoras, si sea una correa de tela, una correa simple o una overland, ¿ya? Siempre los polines de quiebre están sometidos a mucha tensión, entonces es tan importante el control y la revisión de la ingeniería en eso y asegurar que de una u otra manera todos los componentes que estén asociados estén con sus memorias de cálculo y tengan las certificaciones respectivas y el control de tensiones se pueda tener el control absoluto también, ya sea a través de un dinamómetro, haciendo pruebas previas, etcétera. Pero son variables que de una u otra manera tienen que estar dentro de la programación totalmente definidas, identificadas y absolutamente controladas. Y esas las abordamos desde la programación, no desde la ejecución cuando este trabajo se está realizando. Sin duda, acá están las lecciones aprendidas de lo que significó ese incidente, como lo indicaba la ingeniería, tema de los procedimientos y el seguimiento y control de lo que es la programación. A la izquierda hay una serie de incidentes que yo los he mencionado de manera genérica, que han pasado acá en algunas mineras del país, y así otro también que está indicado acá, que está esquematizado solamente en un dibujo, y es el volcamiento de rollos de cinta también. También si al final todo incidente que de una u otra manera podamos identificar o nos hayamos visto enfrentados, en el momento que se hace la investigación, al final todo nos lleva a que hay una deficiencia en la programación. Por eso nos hace tan importante y tan necesario el asegurarnos de que en la programación están todas las medidas de control establecidas. Entonces, generalmente ha existido volcamientos de rollos de cinta porque no se hizo un perfil de ruta de manera longitudinal, no se hizo un perfil de ruta de manera transversal, porque la estiva de la carga no fue la correcta, etc. Si al final la revisamos, al final vamos a llegar a lo mismo, que hay algo dentro de la programación que no hicimos bien. Falta de correa para hacer empalme de cierre también. No determinamos bien la elongación de la correa y en el carro tensor no nos queda suficiente correa para hacer un empalme. Desalineamientos de empalme son actividades que también suelen suceder, que tenemos imperfecciones en los alineamientos de los empalmes mismos. Mal corte de piola, correas de, no sé, pues 6.300, 7.500, etcétera. Entonces, en los esquemas de empalme no siempre existe la disciplina, la programación adecuada de cómo se van a distribuir el personal a objeto de que el 100% de las piolas haga contacto como corresponde y tengamos un 100% de efectividad en el empalme. Y no tengamos algunas piolas cortadas que de una u otra manera se pueden dejar pasar. Y no somos honestos ni somos en reconocerlo y no tomamos los aprendizajes respectivos. Otros incidentes también, por ejemplo, caso real. Digamos, una falla en un winche de tiro que tiene que tirar un inserto. Aquí viene un inserto de una correa en un área, digamos, en un extremo de una correa, de una overland, ¿ya? Ese inserto de aproximadamente 80 metros de faja se hace con el tiro de un winche aguas abajo, tira con una pendiente ligeramente positiva. Entonces tira, digamos, la correa, llega hasta el punto. Cuando el winche gira, porque tiene un sistema, cuando ya tira el trozo de cinta, digamos, el amarillo que está ahí, lo tira y lo pone en la posición donde va a ir en inserto, porque digamos, va a aumentar el largo, digamos, del conveyor, y eso
origina de que hay que hacer dos empalmes de aproximadamente una distancia de 70 metros entre uno y otro, lo que es la dimensión de la overland, del trozo que se va a incorporar, ¿ya? Entonces, este winche cuando se gira, digamos, para ver la punta de retorno, la punta de la cinta usada que queda aguas abajo, cuando gira para sostener la punta y llevarla digamos, hacia arriba, no tiene la capacidad para sostener, ¿ya? Sí tenía la capacidad de tiro de 5 toneladas, que estaba verificado con dinamómetro, estaba todo certificado, pero no se constató que en cierta forma el winche no tenía la capacidad de frenado. Y terminó, digamos, que la punta de esa correa no se pudo sostener y se fue aguas abajo y la cinta quedó colgando. Ese es un trabajo y que se cruza también con otras actividades que habían acá, con cambios de poleas y con inserto de un módulo de una cantidad de metros en el extremo del conveyor, ¿ya? Pero sin duda son ejemplos que de una u otra manera, cuando los revisamos o los analizamos, denotan que de una u otra manera siempre se nos cae la programación. Siempre hay algo que no hicimos y que algo que previamente nos avisaba de que teníamos una variable crítica que establecer mayor control y, y no lo hicimos. Falla de equipo vulcanizador y soplado en palmas. También son fallas repetitivas. Tal vez el equipo no tenía la certificación correcta, etcétera. Cortes de energía y sin respaldo conectado. Blackout y el equipo en pleno proceso vulcanizado queda sin energía y la energía de respaldo porque estaba el generador, pero no estaba conectado. No hubo preocupación dentro de la programación de tener el plan B total y absolutamente 100% operativo. Desprendimiento de placa. También un incidente mayor que pasó en una minera chilena que terminó con la amputación de un brazo de un supervisor de una empresa al ponerse la línea de fuego, cuando al tirar la punta de la correa se le desprendió la placa de tiro y terminó generando este accidente grave. Entonces, si nosotros miramos todos los proyectos, la verdad que de manera objetiva, tanto por las empresas que estamos vinculados a este tema de dar servicio, como también por el lado de las empresas mandantes, siempre hay un incidente y aquí la exigencia de ambos lados tiene que ser con una mirada total y absolutamente objetiva y una mirada de aprendizaje, y una mirada profunda de aprendizaje, porque en realidad el proyecto nos da la oportunidad a nosotros de, en la programación, poder detectar todas las deficiencias que podamos tener o todas las posibles amenazas que el proyecto nos pueda pasar. Dentro de las herramientas de programación, tenemos sin duda una serie de herramientas, pero y generalmente es la carta GAN, con la que nosotros trabajamos con una carta GAN. La carta GAN generalmente es genérica, y como lo indicaba recién yo, ¿ya? Y esta es la que está acá arriba, que está de una u otra manera reflejada acá arriba. Este otro archivo, que es un archivo que cualquier empresa puede tener o un mandante puede exigir, tiene que estar referido principalmente al control de la programación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en una carta GAN, nosotros en un proyecto de cambio de correa, a lo mejor vamos a definir los hitos principales. Vamos a definir, oye, tal día se cambia la correa, de tal hora a tal hora, en tal hora se corta, en tal hora empieza el primer empalme, tópicos generales. Pero en un archivo como en este segundo, que está indicado acá, que es un Excel simple, o que puede ser a través de una aplicación, como lo estamos llevando hoy en día nosotros, esto se aborda de una manera profunda. Aquí perfectamente le pueden salir 600, 700 actividades y hay que tomarlas. Y así son. O sea, tiene que llegar en los preparativos a un nivel de detalle profundo que nos indique exactamente todas las actividades que se van a realizar. Nos tiene que mencionar incluso
el cargo de persona, sin precisar el nombre de la persona, pero el cargo de la persona que realiza ciertas actividades. Entonces, entra la gente, en esta programación entran todos son parte, desde el equipo de recursos humanos, el equipo ligado a la prevención de riesgo y todo el equipo de control de calidad, supervisores y capataces. Esto se hace con todo el equipo y se aborda de manera integral, ¿ya? No es sano, sin duda, llegar a los proyectos de esta envergadura con un equipo que no tiene el conocimiento de lo que es la programación o no tiene el conocimiento de lo que es exactamente lo que tiene que hacer y en el momento en que debe hacerlo. Entonces, esa claridad viene desde la programación, no viene desde la ejecución de terreno porque eso es improvisación. Otras herramientas sin duda están todas las referidas al foco de los riesgos, la estandarización, que de una u otra manera acá los mencionamos, ¿ya? Software, tenemos el Project, está indicado acá arriba, Primavera, y sin duda también hay software referido a lo que es programación, que en el fondo también alguien los puede trabajar y abordar de manera, digamos, tener siempre presente con todo ese equipo. Lo mismo una aplicación. Perfectamente una aplicación es factible de realizar y llevar el seguimiento y control de todas las actividades referidas a los preparativos. Ahora las tendencias, digamos, de programación, ya por lo menos mencionamos algunas cosas que en el fondo las mencionamos, pero sin duda el foco principal y donde hacemos énfasis en esto y en realidad en los aprendizajes que la experiencia vivida, está referido principalmente en estos dos archivos, que es importante como herramienta ya inicial de un servicio que sin duda tiene oportunidades de mejora, que es importante que se pueda abordar desde la planificación con una GAN, como está indicada arriba, y la programación con una cartilla, pero que sea en detalle. Aborden todos los aspectos. Aquí en la programación nos tiene que aflorar el riesgo, aquí nos tiene que aflorar la calidad, aquí nos tiene que aflorar la amenaza, no sé, por ejemplo, incluso ahora de COVID, etcétera, de cuadrillas que eventualmente podamos verse afectadas, etcétera, pero todas las abordamos desde la programación. Y es importante que ese control lo tengamos muy bien identificado y muy bien controlado. Y reflexiones de cierre. Cuando un cambio, nosotros hablamos de casos de éxito, decimos, pero la verdad que cuando un cambio es exitoso, cuando el cliente está a plena satisfacción del servicio realizado. Y un servicio bien realizado, de un proyecto bien realizado, de un cambio de overland, es cuando tenemos 0 accidentes a personas, 0 incidentes a personas e instalaciones, cuando tenemos 0 falla en la calidad garantizada del trabajo realizado, certificación de todos los empalmes, y lo otro, entregar el trabajo en el tiempo oportuno y en los costos establecidos. Es tan importante esto porque siempre al final el estrés de una u otra manera termina cediendo por el lado del mandante o por el lado de la empresa que provee el servicio. Y al final decimos, oye, no, si al final fueron 8 horas más que nos retrasó el proyecto, tratamos de ir justificando un poco, pero en el fondo la reflexión en cuanto a esto, cuando hay una correcta programación, es que nosotros podemos cumplir las 3 promesas esenciales: la 0 accidentabilidad, personas e instalaciones, la calidad total y absolutamente garantizada del trabajo y cumplir el plazo comprometido. La programación de excelencia es una ventaja técnica y comercial, sin duda. Cuando programamos con un nivel de detalle, ¿ya? Con un nivel de detalle, sin duda vamos a tener una ventaja técnica y comercial. Una, porque no nos vamos a alargar, sin duda, vamos a ver exactamente los tiempos y vamos a tener un control mucho más detallado de todo el proyecto, ¿ya? Y vamos a ser técnicamente digamos, mejor visto que la competencia.
La programación deficiente genera condiciones para tener accidentes, mala calidad y trabajo de retraso en la ejecución. Lo que indicaba recién yo. Las empresas que yo conozco acá en el país, yo me atrevo a decir con absoluta responsabilidad que más del 50% de su trabajo se centra en la improvisación. ¿Por qué? En base a la experiencia del trabajador, en base a esto, en base a esto. Pero cuando nos centramos principalmente en la programación, sin duda ese porcentaje de improvisación lo vamos a reducir. Cuando reducimos eso, alejamos el riesgo, alejamos el riesgo de accidentabilidad y nos acercamos a la calidad y también a cumplir los plazos comprometidos. Tecnología y personas debe integrarse, pues hacer la diferencia, sin duda. Este no es el trabajo de programación, no lo hace el programador, lo hace el equipo completo, recursos humanos, la gente de seguridad, todos tienen que estar involucrados, todos tienen que estar involucrados. Esto no es un trabajo solamente del planificador, podrá haber un planificador o un programador, como lo llamen, pero él lleva el seguimiento completo. Y él que de una u otra manera tiene que estar monitoreando que todos los preparativos o referidos a un cambio de un obra o la ejecución misma cuando se vaya a realizar estén abordados. La gestión de riesgo integral a la programación conduce a cumplir con la calidad técnica, plazo y costo sin accidentes a las personas, instalaciones y medio ambiente, que es lo que decimos. Cuando tenemos todo esto abordado, sin duda estamos muy cerca de cumplir, de tener un cambio exitoso y podemos tener un cliente satisfecho. Como mensaje final, y eso importante que lo abordemos, la fase de planificación y programación es la única donde se crea valor. Es la única donde se crea valor. ¿Ya? Y ese debe ser nuestro horizonte y debe ser cómo, de una u otra manera, nosotros en adelante podemos abordar los cambios de Overland abordados como un proyecto con una mirada total y absolutamente orientada a la programación, que va más allá de la planificación. Muchas gracias.